¿Es posible que hayamos llegado al punto donde el espectáculo supere a la jugabilidad? Muchos temen que lo que estamos viendo hoy sea literalmente el fin del equilibrio en los dos títulos más importantes del momento dentro del universo del fighting. Capcom acaba de presentar una velocidad de castigo con Jasmine que parece no tener respuesta, mientras que SNK ha decidido soltar a una leyenda cuyo estilo de pelea, por definición, es imbatible. Si entraste aquí preguntándote si tus personajes favoritos aún tienen oportunidad contra estos nuevos gigantes, la respuesta corta es: las reglas han cambiado. Pero la respuesta larga es mucho más intrigante de lo que te imaginas. Qué bueno tenerte de vuelta en Right Speed, el espacio donde deshebramos el pasado y el presente del gaming para entender hacia dónde va nuestra pasión. Hoy vamos a analizar si estamos ante una evolución necesaria o si estas nuevas incorporaciones realmente van a romper el ecosistema competitivo tal como lo conocemos. Jasmine, el filo que Street Fighter necesitaba. Capcom ha sacudido el tablero confirmando que Jasmine llegará a Street Fighter VI este 3 de agosto. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas en los foros competitivos no es solo su diseño, sino la introducción del arnés filipino, también conocido como esgrima. A diferencia de otros luchadores que usan armas de forma estática, Jasmine utiliza el karambit como una extensión orgánica de sus movimientos. Esto se traduce a una capacidad de castigo a corta distancia que desafía los marcos de animación tradicionales. Su historia nos presenta una búsqueda desesperada por su hermano perdido, un motor emocional que justifica su agresividad en el ring. Sin embargo, el análisis técnico nos dice algo más profundo. Jasmine parece diseñada para destruir el meta actual de los Zoners. Su movilidad lateral y sus ataques de trayectoria curva obligan al rival a abandonar las técnicas defensivas. La gran incógnita es si su barra de vida podrá resistir el intercambio contra pesos pesados como Zangief, o si su velocidad será tan absoluta que ni siquiera le podrán poner un dedo encima. No es solo una nueva cara, es un cambio en la filosofía de combate de Street Fighter VI. Que prioriza la agilidad extrema sobre la fuerza bruta. ¿Tú qué piensas? Kenshiro, el heredero del destino en Southtown. Increíble cómo SNK se nos ha robado la semana con actualizaciones. Si lo de Capcom fue un aviso, lo de SNK es una declaración de guerra cultural. Hablamos de Kenshiro, el legendario heredero de Hokuto Shinken, The Fist of the North Star, el puño de la estrella del norte. Muchos en la comunidad me preguntaban si este icono tendría su propio espacio en el canal, y la respuesta terminó siendo un rotundo sí. Como podemos ver en pantalla, finalmente es oficial. Aterrizará en Fatal Fury City of the Wolf en junio de 2026. Este es un hito histórico. Estamos ante el personaje que definió el género de las artes marciales en el manga y el anime, y su llegada a Southtown representa la colisión de dos mundos que compartieron el trono de los salones arcade en los 90. Ver a Kenshiro interactuar con el motor gráfico de City of the Wolf es un espectáculo visual absoluto, pero la verdadera preocupación de los puristas es el equilibrio. En su obra original, Kenshiro es un ser prácticamente invencible, que domina los puntos de presión vitales. SNK ha integrado mecánicas que parecen emular esto, con ataques que generan estados de vulnerabilidad prolongada y una presencia física que intimida en pantalla. La gran pregunta que nos queda es: ¿cómo equilibras a un hombre que puede matarte con un solo dedo?
SNK se juega mucho aquí. Si Kenshiro es demasiado fiel a su poder, podría romper el juego, pero si es demasiado débil, decepcionará a millones de fans. Lo que es innegable es que su inclusión eleva el prestigio de esta entrega a niveles que no habíamos visto desde la era dorada de los crossovers. A modo reflexión, estamos ante un momento bisagra para los juegos de pelea. La llegada de Jasmine y Kenshiro nos demuestra que las desarrolladoras ya no tienen miedo de arriesgar el equilibrio con tal de ofrecer experiencias que se sientan verdaderamente nuevas y emocionantes, ya sea a través de la innovación técnica de las artes marciales filipinas o del peso histórico de una leyenda del anime. El mensaje es claro, el género está más vivo, agresivo y ambicioso que nunca. Al final del día, el equilibrio es importante, pero la capacidad de estos personajes para hacernos sentir que estamos ante algo único es lo que mantiene encendida la llama de nuestra pasión. Ahora quiero que seas tú quien tome la palabra. ¿Crees que el factor invitado de Kenshiro es lo que SNK necesitaba para superar a la competencia? ¿O temes que su poder arruine la experiencia competitiva? Y sobre Jasmine, ¿te parece que Street Fighter está tomando el rumbo correcto con personajes tan rápidos y letales? Los leo aquí abajo para debatir como siempre. Y si te apasiona ver cómo las leyendas que marcaron nuestra infancia regresan para reclamar su trono, tienes que ver este otro análisis donde profundizamos en la llegada de Longhorn. Les dejo el vídeo aquí arriba, en la descripción y en pantallas finales. Nos vemos en el próximo round. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este vídeo, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthurus Mengs. Hasta luego.